catálogo, porque si estamos utilizando un polímero, ahí el catálogo dice polímero. Entonces, si es polímero, la permitividad relativa del polímero para el cálculo de la capacitancia. Tercero, corriente de fuga y factor de potencia o factor de pérdidas de cada aislador. La corriente de fuga y el factor de pérdidas de cada aislador. Cuarto, Sí, equivalente a la R y la C. tensión crítica de flameo. La tensión crítica de flameo a frecuencia industrial para sobrevoltajes de maniobra y para sobrevoltajes tipo atmosférico. Esta tensión crítica de flameo hay que calcularla del equivalente eléctrico, ¿no? Esta calcular a través del equivalente eléctrico. Aquí sí les recomiendo ya que ustedes, eso ya es decisión de cada uno. Son circuitos pequeños, son modelos pequeños, lo pueden hacer directamente como hicimos las aplicaciones pasadas con la misma IA, le pueden ir dando la información para que les vaya dando respuestas. Con IA, con cualquier aplicación de análisis transitorio, Designer sí tiene una librería de transitorios. Designer sí tiene una librería de transitorios. ETAP también tiene. En MATLAB existen lo que se llama las funciones. En MATLAB existe el Simulink. El Simulink también tiene unas funciones ya predefinidas para este tipo de... Pero aquí van a utilizar los pulsos, pues, ¿no? Los pulsos que ya los tienen perfectamente bien. El pulso maniobra, el pulso tipo rayo, etc. Entonces también con MATLAB lo pueden hacer. Entonces ahí ya es destreza y habilidad de ingenieros de cada uno. Yo les voy a hacer un ejemplo acá para que lo vayan viendo. Y sí les recomiendo que hay que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Esto hay que hacerlo porque esto es lo que nos está dando la apertura a la acción del DPS. Porque la línea ahora ya está bonita, ¿no? Ya está con su aislador. Y por aquí va a venir un pulso pues bastante grande. Y el primero que va a enfrentar es el aislador a ese pulso. Y él con seguridad no va a poder soportarlo. Entonces va a tener que intervenir el DPS. Exacto. Pero así como el aislador tiene su equivalente eléctrico, el DPS tiene la envolvente que es aislador. O sea, ya tenemos la partecita de
DPS, y nos falta encontrar el equivalente eléctrico de las pastillas de óxido de zinc. Eso lo vamos a la próxima clase. Vamos a el DPS del varistor, claro. O sea, en este momento, ¿qué tenemos ya? El equivalente eléctrico de la envolvente, que sigue siendo una LC. Tenemos el equivalente eléctrico del aislador, sencillo, ¿no es cierto? Entonces se va a armar ya un circuito bonito, ¿no? Y aquí en el equivalente del DPS van a aparecer los capacitores más, un par de inductores y fin. Y se arma un pequeño circuito. Pero para poderlo analizar y para poderlo entender y sobre todo finalmente ver la acción, si está bien o no seleccionado al final el descargador de sobrevoltaje, que sería el objetivo, ¿no? Necesito el equivalente del elemento que va a trabajar junto con el aislador, y ahí voy a ver si es que en verdad está cortando o no está cortando el pulso que llega. Ese va a ser. Entonces, estas líneas que ahora ustedes eligen, sobre cada una de las líneas que han elegido, le vamos a colocar en su propia línea. Usted tendrá que seleccionar un descargador, que sería el siguiente trabajo. Ya tenemos el aislamiento de la línea. Ahora, usted saca una línea de 46, una línea de 138, ¿qué tendremos que poner? Un descargador. Entonces, por ello que esto es, o sea, es clave, ¿no? Es clave, es importante que hay que hacerlo. La herramienta que ustedes más manejen, no hay problema. Bien, entonces para volver un poco a ese tema y repasar, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Miren, concéntrense. Estos modelos les sirven para cualquier aplicación. Los que hagan en MATLAB, en Simulink, los que hagan en DeepSilent, no hay problema, pero siempre los mismos conceptos. La resistencia ya sabemos cómo calcularla, lo que significa. El capacitor ya sabemos cómo calcularlo, qué es lo que significa, ¿no? Y ahora le voy a agregar aquí un interruptor, pero debe ser controlado por voltaje. ¿Para qué? Para que él haga el trabajo de quién. ¿El DPS? No. Estamos solo sobre el aislador todavía. Para que él haga el trabajo de aislador. Porque me dicen a mí, el aislador soporta hasta 60 kilovoltios en condiciones estándares, y si yo le doy más de 60 kilovoltios aquí al aislador, entonces se debe entender que el aislador flamea. El aislador flamea. ¿Qué significa que flamea? Que ya la corriente pasa directamente hacia la estructura y se cualquiera. O sea, se genera un cortocircuito. El flameo por aire, superficial o interno. No interesa eso por ahora. Pero el hecho es de que va a flamear. Entonces, ¿yo cómo sé en qué momento el aislador ya está flameando? Ese elemento que me permite observar eso va a ser este interruptor. ¿Qué es un interruptor? Controlado por voltaje. ¿Cuándo él se va a cerrar? Porque si yo miro, miren la fuente. Aquí viene la fuente. Aquí está el aislador. Acá está ¿qué? La cruceta, el poste, no interesa. Eléctricamente voy a considerar un sistema de puesta a tierra. Si el poste, la estructura no tiene electrodo de puesta a tierra, pues
esto va a ser alto. Pero si tiene un electrodo de puesta a tierra, que es lo correcto, que es lo adecuado, pues este valor de resistencia de puesta a tierra va a ser bajo. Es más, ya son valores que se deben estandarizar. No vamos a hablar mucho de eso todavía, pero debemos ya considerar. Y yo voy a utilizar para probar un sistema de puesta a tierra de 10 ohmios. Voy a utilizar 2.1 exponente a la 12, no sé la resistencia de qué sea esa, de algún aislador, no interesa, ¿no? Y la capacitancia 000176 de algún tipo de aislador, que no nos interesa en este momento. La soportabilidad de un aislador está dado a través de ¿qué? De las sobretensiones temporales, que en valor por unidad, ¿cuánto es? De 1.1 a 1.5, maniobras entre 2.5 a 3.5 por unidad. El aislamiento que hace frente a las maniobras se llama el BSL, nivel básico de aislamiento al impulso tipo maniobras. Impulso tipo maniobras, el pulso de 250, 2500. Y las atmosféricas de 3 a 10 veces por unidad, el aislamiento que hace frente a los sobrevoltajes atmosféricos, ¿cómo se llama? Bill. El BIL. ¿Cómo se interpreta? Nivel básico de aislamiento al impulso tipo rayo. El BSL y el BIL. Nivel básico de aislamiento al impulso tipo maniobra, el BSL. El BIL. Nivel básico de aislamiento al impulso tipo rayo. Tengo una fuente de 7967 voltios a 60 Hz. Es la primera. La segunda, 11.950. ¿Qué estoy representando yo ahí? Un sobrevoltaje tipo top, ¿no? 1.5 veces por unidad. 1.5 por 7.967, 11.950. Tomando en cuenta que 7.967 es una fase de una línea de 13.8. Eso como voltaje nominal. Una sobretensión de maniobra, voy a tomar un pulso, uno de 4.5 veces, 50.702 voltios pico, y una atmosférica, vamos a chequear aquí qué valor estamos colocando, 50.000 pico en maniobra, y la atmosférica de 100 kilovoltios, una atmosférica de 100 kilovoltios. Vamos a ver si se ve algo. Pero aquí está que es otra cosa. Yo solo he visto los taps en el laboratorio. No, no estoy. Mate. De circunstancia, ya luego la vemos. No se preocupe. En esta de aquí. Yo solo he visto como... Yo lo he visto, sí. Vas a meter ese cholo fallo. Qué chucha, preparamos una rola y que sí. Cantamos una canción y ya entramos a ver.
Ya. Ahí que tenemos. Si alguien todavía tenía inquietud de esta cuestión de los sobrevoltajes, ahí está. La primera senoidal, esta de aquí, ¿cuál es? No. Esta es la nominal, a 60 Hz. El voltaje nominal que está en la línea 7967 voltios en una línea, una fase de una de distribución de 13.8. ¿Qué son estos? Los TOP. Igual son de 60 Hz. Igual son de 60 Hz, ¿no? Las TOP. Sobre tensiones temporales, miren. Luego, ¿quién viene? Las tipo maniobras. Este es un pulso. Si a este pulso le hago un zoom, lo ampliamos, lo cuadramos, ¿qué tipo de onda es? ¿Qué? No, maniobra. 250, 2500. Este es un pulso 250 a 2500 microsegundos. Y finalmente, ¿qué tengo? Una atmosférica que se ve como un haz. ¿Por qué? Porque es un pulso 1.250 micros, menos. Ahí está. 1.2 microsegundos de frente de onda y al 50% deben estar los 50 microsegundos. Ahí está el pulso tipo atmosférico. Tengo un chico que dice para Dice canción. cantamos los tres. ¿Qué canción gastamos? No que nos sacamos los tres para cantar entre los tres. A mí se me dio la repetir. A ver, esta partecita de aquí les puede servir. A ver, aquí tenemos el disco 52.1 que ya hablamos bastante, una línea de 7967, un disco 52.1, un poste de hormigón, sistema de puesta a tierra. Hacemos el cálculo de la resistencia, 9.34 exponente a la 12 ohmios, debe ser este. A ver, cambiemos, 9.34 exponente a la 12. .34. El capacitor, ¿cuánto es? 3.97 exponente a la menos 11 faradios, que es 3.97 exponente a la menos 5 micro. 3.97 exponente a la menos 5 micro. Porcelana, la resistividad 7 por 10 a la 12 ohmios por metro, permitividad de 6, el polímetro, la resistividad 1 por exponente a la 11 ohmios por metro, permitividad 3.6, el vidrio, la resistividad 5 por 10 a la 12 ohmios por metro, la permitividad de 7. La corriente que pasa por la resistencia le llamamos la IR, la corriente que pasa por el capacitor, la IC, y el factor de pérdidas que ustedes necesitan sale de este triángulo. El voltaje que tendríamos aquí en el aislador sería este voltaje B. La IR siempre va a estar en fase con este voltaje y la IC adelanta 90 grados a este voltaje, entonces está acá. La tangente del ángulo tomado de esta manera
Así debemos de tomar este ángulo. La tangente de este ángulo, ¿qué sería? La IR sobre la IC. Y el factor de pérdidas o factor de potencia del aislador es igual a ¿qué? A la tangente de este ángulo IR sobre la IC. Porque necesitamos ahí encontrar el factor de pérdidas del aislador, ¿no? La suma de la IR más la IC, ¿qué me da? La corriente de fuga. A baja frecuencia, inclusive hasta maniobras, el capacitor no nos va a dar mucho problema. El problema viene cuando tenemos el pulso 1.250. ¿Por qué? Porque es una frecuencia muy alta. El capacitor, el proceso de carga del capacitor también es muy alto y luego la descarga se hace demasiadamente prolongada. Ahí tenemos un poquito de problema. Pero mientras estamos en frecuencia industrial, top, maniobras, no. Vamos a probar una pruebita acá. El 52.1 con 7.967 voltios, supongamos que está en seco, condiciones estándares, en seco. ¿Cuánto debe soportar? 60. Entonces, este interruptor, que es un interruptor, atentos para cuando hagan en otras aplicaciones, sepan, 60 es un interruptor controlado por voltaje. Yo coloco aquí 60.000, significa que cuando el voltaje en los terminales del interruptor sea 60.000, él se va a cerrar. Y el momento que él se cierra, es como un interruptor que simula el flameo, ¿no? Me indica que el aislador ha flameado. Se está dando un paso directo a tierra, cortocircuito, flameo en el aislador. Por aire, por superficie o por condición interna, pues no nos interesa en este momento. Esta es la primera corriente, la corriente de fuga. ¿Cuánto? $0.2 miliamperios pico. 0.2 miliamperios pico. La corriente de fuga. 0.2 miliamperios pico. Pero claro, porque está recibiendo únicamente la tensión nominal, ¿no? 7.967. Es decir, cuando está trabajando todo normal, todo en paz, todo en orden, aquí llega a 7.967 voltios en cada fase. Entonces siempre va a haber una corriente de fuga. Y no es que porque es el aislador ideal, nunca pasa corriente. Siempre hay corriente de fuga. Es pequeñita, sí, pero siempre hay. En este caso, 0.2 miliamperios pico. 0.2 miliamperios pico. ¿Y cuál de las dos componentes es la que realmente aporta? ¿La capacitiva o la resistiva? Vamos a ver aquí, ¿cuál de las dos es la fuerte? La verde es la capacitiva, adelantada a 90 grados. ¿Sí ven? La corriente verde es la capacitiva, es la corriente que pasa por el capacitor. Esta es la corriente fuerte, ¿no? La corriente de fuga está muy ligada al efecto capacitivo del aislador. La corriente en la resistencia, claro que por la escala, aquí aparece como en cero, pero no es cero. Va a ser una corriente muy pequeñita, que está siempre por el orden de los nanoamperios. 1, 1.2, 1.5 nanoamperios. Mientras la línea está en estado normal, 7.967 voltios. Pero ahora le voy a llevar a su
a su límite de operación de acuerdo al catálogo del fabricante. Y en condiciones seco, pero. Entonces vamos a suponer que llega a un pico de ¿cuánto? 60. Vamos a chequear si en 60.000. Teóricamente no debe, todavía no debe flamear, ¿no? Le va a llegar 60.000 al aislador. ¿Flamea o no flamea? No debe flamear, teóricamente. ¿Qué corriente tenemos? Es la corriente de fuga. Sigue pequeñita, ¿no? Un pico de 1 miliampere. Un pico de 1 miliampere. Con el nivel umbral de voltaje ya para flamear. Un pico de 1 miliampere. Porque estamos en el límite máximo. Bueno, superémoslo a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner 1000 voltios más, 61.000. Con 61.000 vamos a ver qué pasó con la corriente. ¿No? Salió bueno. Salió bueno. Salió bueno el aislador. Bueno, la simulación está mala. ¿Veis? Una la 60, estamos en el límite. Porque es este voltaje de aquí, ¿no? Con este voltímetro estamos midiendo aquí. Aquí hay una caída de voltaje, si hay que darle un poquito más. Por la caída de voltaje que estamos acá. Démosle un poquito más. 65. A ver, no es que aquí no me equivoqué. No le cambió. Esto se mantiene en 60.000. Claro. Lo que cambia es el pulso, ¿no? Ahora no llega a 60.000, sino 61.000. Ahí sí debe el error. Ahí creo que ya no ha de quedar tanto. Bueno, veamos. Bici, güey. Ya. Claro, 5.000 amperios, ¿no? 5 o 6 kiloamperios, ¿eso qué significa? Cortocircuito. No soporto más, ¿no? No soporto más. Clarito el cortocircuito que se generó. Veamos cómo se comportó el voltaje aquí en los terminales, como si usted tuviera colocado un voltímetro aquí. Usted coge y coloca un voltímetro aquí. Aquí está colocado un voltímetro en los terminales del aislador para ver cómo está el voltaje. Cuando flamea, ¿cómo debería estar el voltaje? ¿Qué espera usted? Si usted pone un voltímetro aquí y hay flameo, es decir, la corriente pasa ya directo a tierra, ¿cuánto debería marcar el voltímetro? Vamos. ¿Cuánto debería marcar? Si hay cortocircuito ya. Cero. Cero. Cero, claro. Ese voltímetro debe ser este. Tenemos el pico que llegó, ¿no? Miren, llegó el pico de voltaje, creció. Llegó a 60.000, llegó a 60.000, que es el límite máximo que soporta, y ya hubo el flameo, cortocircuito y el voltaje en los terminales del aislador, ¿a dónde va? A cero. Que el voltímetro aquí marque cero, significa que hay paso directo de corriente de la línea hacia. Este va siendo bien bonito, ¿no? Bien bonito cuando ya
pongamos el pulso de maniobras y se hace mucho más bonito cuando usted ponga el pulso figurado. Bueno, listos por hoy, muchísimas gracias. Quedamos hasta aquí. O sea, sí digo que se puede, pero yo creo que más fácil está en etapa. Claro, porque es como la resistencia para leer, Ya, la todo eso, capacidad. en MATLAB sí, en Simulink. A ver, para la pregunta del compañero, ¿alguien más puede interesarle por ahora? Déjame ver si tengo por aquí una lámina.